Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el espacio de cine, como bien sabéis, dentro de La Contracrónica, un espacio que pertenece, como casi todo en este programa, menos el micrófono principal que lo utilizo yo, bueno, lo utiliza Alberto Larín cuando viene la contrahistoria y algún que otro invitado, que por cierto, hace tiempo que no traigo invitados aquí en La Contracrónica, a ver si me apuro y traigo alguno para algún tema especial, pero no siempre es fácil encontrarlos y sobre todo que estén disponibles. Bueno, de cualquier manera, he tenido dos contraportadas con autores, por lo menos con un autor, con Gonzalo Altozano, hace no mucho tiempo, a principios de este mes, el día 1 exactamente de este mes, pero vamos, que por lo demás, quitando lo que está aquí en el estudio, más allá de este estudio, este programa pertenece a sus contraescuchas, y son estos contraescuchas los que me traen las películas 2 veces al mes. Hoy vamos a hacer un especial, lo digo ya, me han traído una serie de televisión de HBO y una serie también de televisión de Amazon Prime. La primera es una serie de ficción y la segunda una serie documental. Vamos a hacer el monográfico porque después de darle unas cuantas vueltas pues he pensado que lo mejor es hacer un monográfico. De cualquier modo, si queréis participar, cosa a la que os invito siempre y en toda circunstancia en el contraplano, lo mismo sirve para la contraportada y para el resto de contras, la contrarréplica, etcétera, el contrasello de las contrahistorias, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz con la contracrítica cinematográfica o contracrítica contracrítica documental. En el caso de los documentales, hoy tenemos uno bastante bueno, una serie. No tenéis más que enviarla al 690-827909. Es un número de WhatsApp, os lo recuerdo, es decir, no llaméis a este número no por nada, sino porque nadie se va a poner. Es un número que está desconectado de la red telefónica y exclusivamente conectado a una red wifi para que le lleguen estas notas de voz. En el caso de las películas y de las series y de los documentales, estas notas tienen que durar aproximadamente entre 1 minuto y 3, aunque yo me inclino porque sean 3. A fin de cuentas, presentar un documental o presentar una película lleva algo de tiempo. Y en 1 minuto a mí se me hace complicadísimo, prácticamente imposible, más allá de dar el título, el director, el elenco de actores, el año de producción y ya está, y la duración de la película. Con eso ya se me ha ido 1 minuto. Bien, pues ya sabéis, 690-827909, con el más 34 adelante si estáis fuera de España, y me lo enviáis y la pongo en cola y lo sacaremos. Si el tema se repite, como el caso de hoy, que tengo 2 o más mensajes, pues cabe la posibilidad bastante grande de hacer un monográfico. Este no es el primero que hacemos. Pero vamos, dicho esto, pasamos ya al contraplano. Como os decía en la introducción, vamos a hacer hoy un especial de Patria, que es una serie ya muy famosa que se estrenó pues hace ya un tiempo, hace año y pico. Creo que fue en el mes de noviembre del año 2020. Estamos en enero y a finales de enero del año 2022, así que hace año y 3 meses. Se estrenó en la plataforma HBO y fue, pues, y sigue siendo, porque la tenéis disponible, por supuesto, en HBO, en HBO Max ahora, que es como se llama desde hace unos meses, y es de lo mejorcito que se ha hecho en español últimamente, no solo en HBO, sino en cualquier otra plataforma. La serie parte de un libro muy vendido, y supongo que ya a estas alturas, pues eso, 1 año y 3 meses después de su estreno, muchos la habréis visto y la habréis disfrutado. La crítica ha sido muy benigna con ella, no es para menos porque es una serie realmente buena. Bien, los contraescuchas que nos traen esta serie son Maite y Rafa. Rafa, además de la serie, también nos trae un documental de propina que tiene que ver sobre el mismo tema, el tema este de la ETA. Así que antes de nada, y como los contraescuchas siempre van primero, vamos a escuchar a ambos. Hola Fernando y a todos los escuchas. Hoy vengo a recomendar una serie española, Patria, que es una adaptación de una novela que lleva el mismo título, de Fernando Aramburu. Abarca 30 años del conflicto etarra en el País Vasco. Está ambientada en un pueblo de la profunda Donostia y relata la vida de 2 familias que son amigas y vecinas y acaban siendo las 2 caras pues de la misma moneda. Vittori y Mirem son amigas inseparables, pero su relación cambia cuando el marido de una de ellas pasa a ser el objetivo de ETA.
Cada personaje tiene que hacer frente a sus propias contradicciones a lo largo de los capítulos. Dura 8 capítulos, la recomiendo, es muy impactante, no deja indiferente y es una forma didáctica de mantener vivo en la memoria qué fue ETA. Bueno, un saludo para todos. Hola Fernando, un saludo para ti y todos los contraescuchas. El motivo de este audio es hacer una breve reflexión personal y recomendar 2 series sobre la banda terrorista ETA. Hace 10 años, el 20 de octubre de 2011, ETA comunicó el cese definitivo de su actividad armada. Desde entonces, una nueva generación ha crecido sin las noticias de nuevos atentados o secuestros. Si yo, que tengo ahora 30 años, recordaba poco de lo que era vivir en tiempos de ETA, ¿qué sabrá una nueva generación de jóvenes? ¿Qué pensarán cuando ven que hay homenajes a terras al salir de la cárcel, como el mes pasado Agustín Almaraz? Las series que quiero recomendar, especialmente a los más jóvenes, son Patria y El desafío ETA. Las 2 son del año 2020. La primera de ellas es una historia de ficción, mientras que la segunda es un documental. La serie Patria está basada en la novela homónima de Fernando Aramburu y podéis encontrarla en HBO. Patria, ganadora de un premio Ondas a Mejor Serie Española de Drama, intenta reflejar en 8 episodios cómo el terrorismo etarra afecta de forma personal a 2 familias que eran antes inseparables. Con la excepción del concejal Manuel Zamarreño, el resto de los personajes son de ficción. No obstante, la serie intenta reflejar la realidad que se vivió en el País Vasco durante los años 90 y la primera década de los 2000. Mostrar cómo toda la sociedad, tanto partidarios como contrarios a ETA, se convierten en rehenes del terrorismo y el extremismo. Cómo personas son primero señaladas por la banda y comienza su aislamiento y ostracismo, y eso llega a ser practicado incluso por los propios amigos para evitar represalias. Cómo el convencimiento irracional llega a ser tal que justifica que esa persona que era antes tu amigo pueda ser asesinada solo por estar en el bando enemigo. De la necesidad de los familiares de saber quién fue el responsable de tal asesinato, para poder por fin cerrar heridas. En cuanto a los actores, todos hacen un magnífico trabajo, pero creo que en especial son dignos de mención Elena Irureta y Loreto Mauleón. También me impresionó mucho la calidad de la fotografía y los efectos especiales, que son capaces de transportarte a los años 90. En cuanto al desafío ETA, cuenta también en 8 episodios los 50 años de historia de ETA, pero esta vez en forma de documental. El documental está disponible en Amazon Prime Video y se apoya en el libro Historia de un desafío, 5 décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA, escrito por los guardias civiles Manuel Sánchez y Manuela Simón. De mano de muchos protagonistas se hace un repaso detallado de los orígenes de la banda, el sufrimiento que generó y cómo se combatió y negoció hasta el final. Entre los entrevistados aparecen víctimas del terrorismo, guardias civiles, 4 presidentes del gobierno, varios lendakaris, antiguos miembros de ETA, familiares de etarras, periodistas, jueces, fiscales y abogados. Los testimonios e imágenes de archivo son a menudo desgarradores y con frecuencia me ponían la piel de gallina. Pero me ha ayudado a recordar muchas cosas y en especial saber más de los orígenes de ETA. Fernando, sé que para la contrahistoria normalmente no sueles tratar temas que sean tan recientes como el de ETA, pero quizá los orígenes y el contexto en el que apareció ETA podría ser un buen tema, especialmente para las generaciones más jóvenes. Con todo esto, un saludo para ti y todos los contraescuchas y una gran enhorabuena por el programa. Patria se estrenó en HBO, como os he dicho antes, pues hace año y 3 meses, a finales de 2020, y fue la primera gran serie que HBO hizo en España, la primera gran producción en la que se metió a esta plataforma. La produjo HBO Europa, pues para presentarse. Yo creo que casi en sociedad. HBO ya estaba disponible, pero todavía no tenían ninguna gran producción nacional. Esta venía a ser esta de Patria, algo así como su carta de presentación en el mercado español, junto a aquella serie, una serie documental sobre Jesús Gil, el pionero se llama, que también está magníficamente hecha. Lo digo por si la habéis visto, y me gustó muchísimo, y además ha creado esta escuela, esta de Ruiz Mateos, que la ha hecho el mismo director, Jordi Igual creo que se llama, para Televisión Española. Está mejor la de Jesús
Jesús Gil, de cualquier manera. Y ojo, que ambos dan muchísimo juego, a pesar de que están muertos desde hace años. Pero vamos, esta de Jesús Gil, no sé si es que tenía mayor presupuesto o que al director le gustaba más el personaje, también es muy buena. Lo digo por si la habéis visto, os gusta, pues para que me enviéis una nota de voz y hablamos sobre ella. Y hablamos ya de paso sobre Jesús Gil, que es todo un personaje de película. Y no precisamente de película documental, que obviamente también, pero sobre todo de película de ficción. Está todavía por hacerse una gran película sobre Jesús Gil. Bien, pues dejando a Jesús Gil a un lado y yéndonos a lo que nos traen Maite y Rafa, a ver, de Patria se venía hablando desde hacía mucho tiempo, antes de que saliese esta serie. De hecho, estuvo el libro en la contraportada hace ya unos años. Todo el que leyó el libro pues se quedó maravillado, le encantó, y esto era pues un caramelito que estaba ahí en espera de que llegase algún director de cine o de series de televisión, que hoy por hoy ya casi viene a ser lo mismo, para comprar los derechos, una productora, se lo entregase a un director y se hiciese su correspondiente película o su correspondiente serie. El guión de esta serie de Patria, la de HBO, está inspirado de manera muy fiel en la novela del mismo nombre, que es de un autor guipuzcoano llamado Fernando Aramburu. Un exitazo de ventas, pues que debe de llevar Patria de Aramburu pues algo así como 1,5 millones de ejemplares vendidos. Vamos, que Aramburu se ha hecho, no sé si rico, pero ha debido ganar mucho dinero con este libro. Dinero merecidísimo porque el libro es bueno y además gusta a la gente, y con eso ya está todo dicho. Esto, decir 1,5 millones de ejemplares vendidos en un libro, ojo, en una novela es muchísimo, sobre todo con lo poco que se lee y la gran cantidad de libros que se publican cada año. Vamos, que cuando sacas un libro al mercado sabes que tienes un competención de muerte. Bien, el libro ha tenido tanto éxito, que no solo en España, sino fuera de España, que se ha traducido, pues no sé si a 20 o 25 idiomas, una auténtica barbaridad, porque los temas que abordan van algo más allá de la situación meramente política de la España de los años 80 y 90. Pero claro, en España, aparte de esos temas que por supuesto también están presentes, lo que hizo fue tocarnos de una manera muy delicada la fibra sensible. Concretamente, esa recreación muy bien hecha, de un tiempo que está muy cercano, realmente cercano, estamos hablando de 20, 25, 30, 35 años, no va más allá, no es una historia ambientada en los años 70 ni en los años 60, sino entre mediados de los 80 y mediados de los 90 aproximadamente, entre el 85 y el 95, es decir, muchos de los que, la mayor parte de los españoles que estamos vivos recordamos esa época a la perfección, ya sea porque nos pilló siendo jovencitos, porque nos pilló siendo adolescentes, porque nos pilló siendo ya personas maduras, pero las recordamos, especialmente los vascos, que fueron los que más padecieron aquellos años angustiosos. También fueron vascos quienes provocaron esa angustia, porque lo que Aramburu hizo en su novela fue poner al País Vasco, decían algunos que lo sentó en el diván del psicoanalista. Yo creo que no. Lo que hizo fue poner al País Vasco frente al espejo. 30 años después y con una historia que es ficticia, pero que podría ser perfectamente real. Bien, pues como os decía antes, con tanto éxito en las librerías y todo el mundo hablando de este libro de Aramburu, era cuestión de tiempo, de poco tiempo, la verdad, porque el libro salió en 2016 y se pusieron ya con la serie, creo que fue en 2017 o 2018, un par de años después. Era cuestión de poco tiempo que pasase a los cines o en su defecto a las televisiones. Bueno, hay que decir pasase a las plataformas o en su defecto a los cines. Muchos decían en aquel entonces, recuerdo, pues se leía en los periódicos, en redes sociales y demás, que una película a Patria se le iba a quedar corta, que quizá con 1 hora y media no bastaba. Claro, estaban siempre los de pues que se haga una película de 4 horas. Una película de 4 horas hoy o te la dirige Scorsese o no se la ve nadie. Esa es la realidad. No vivimos ya en la época dorada de Hollywood, donde los directores podían permitirse hacer Ben-Hur y que la gente aguantase del principio al final. Hoy si tienes 4 horas de historia, pues la partes en 4, como la partes en 2 y haces una serie aunque sea de solo 2 capítulos. Además, la gente cada vez va menos al cine, por lo tanto, pues la clientela, los cinéfilos, digamos, están en su casa, están viendo la televisión. La gente tiene televisiones muy grandes en las casas, de 50 o de más pulgadas, con buenos equipos de sonido, y aunque no es equivalente a ir al cine, siempre será mejor disfrutar de una película en una pantalla de cine. Pues la verdad es que si nos cuentan en los años 80, cuando se ambientó esta serie, que íbamos a tener hoy en casa esas televisiones tan grandes y que íbamos a verlo con esa calidad en alta definición o en 4K, pues no nos lo hubiéramos creído.
creído. Bien, la cuestión es que no se llevaron al cine, fue una plataforma. Por suerte tenemos las plataformas y sus series, que permiten contar una historia disponiendo de mucho más tiempo, tanto pues como crea conveniente el director y esté dispuesta a pagar la productora. Bien, pues eso es lo que hicieron en HBO Europa, compraron los derechos cinematográficos de esa novela y distribuyeron la historia en 8 capítulos, por lo que se trata, en rigor, de una miniserie. Si fuese una serie completa serían 13. Bien, a partir de aquí había bastante trabajo por delante. Una cosa es decir, voy a adaptar la Patria de Aramburu y otra cosa es adaptarla, ¿no? Patria está ambientada en 2 épocas. Por un lado está ambientada en el año 2011, año en el que ETA anunció el fin de su actividad criminal, y por otro, la chicha, la parte dura de la serie, está ambientada, como os decía antes, en algún momento entre finales de los 80 y principios de los 90. Recrear el año 2011 en 2019, que es cuando se rodó esta serie, pues la verdad es que no es muy costoso ni tampoco muy difícil. No cambian las cosas tanto y el paisaje y los automóviles y demás en 8 años. Pero claro, ya recrear la década de los 80 cuesta algo más. Pero bueno, es algo asumible. No estamos hablando de una serie ambientada en la Sevilla del siglo de oro, sino en la Guipúzcoa de los años 80. Había que envejecer a los personajes, obviamente, es un trabajo muy meritorio por parte de maquilladores, había que cambiar la señalización de las calles donde se fuesen a rodar exteriores, había que preocuparse de que los automóviles, los camiones, los autobuses pues fuesen los de cada época. No se te puede colar, qué sé yo, un coche eléctrico en un pueblo de Guipúzcoa en 1991, tampoco se te puede, colar un camión moderno, más esas cosas se notan, porque entre otras cosas están tan cerca en el tiempo que recordamos perfectamente el parque móvil del año 85 o del año 90. Pero bueno, hay muchísimo automóvil de la época disponible y se puede hacer. Se cambian 4 señales y demás, ¿no? Bien, luego hay otro problema, y es que como Patria no está ambientada en ningún pueblo concreto, porque Aramburu evitó dar el nombre en el que suceden los acontecimientos, en el que se desarrolla la acción principal de la novela, había que buscar uno, obviamente. No valía cualquier lugar del País Vasco, eso era importante. No se podía haber hecho, en La Guardia, en Álava, ni mucho menos. Tenía que ser en Vizcaya o en Guipúzcoa. Preferentemente en Guipúzcoa, porque en la novela se deja ver que el pueblo de Miren y de Vitori está cerca de San Sebastián. Algunos juran por su madre que es Hernani. Hernani está muy cerquita de San Sebastián, está pegada. De hecho, a San Sebastián es un pueblo, una ciudad dormitorio prácticamente, que está pues a la ribera del Urumea, poco antes de que el Urumea entre en el Urumea, es el río que desemboca en San Sebastián. Bien, en Hernani creo que no pudieron grabar, algo así. Y claro, a partir de ahí ya podían elegir muchos. El problema es que cerca de San Sebastián eso es una zona muy poblada, pues hay decenas de pueblos. Así que se pusieron a buscar uno que encajase con la historia, que dispusiese de los elementos que están en la novela. Son unos cuantos fundamentales, por lo menos. Podían quitar alguno, ¿no? Pero que otros era imposible, que te cargabas todo el relato, ¿no? Necesitaban un río, necesitaban una iglesia como mínimo vistosa, necesitaban un puente, necesitaban una plaza también. Bueno, pues al final, después de darle 300 vueltas a Guipúzcoa, lo que hicieron es escoger Soraluce, también conocido como Placencia de las Armas, que es un pueblo de Guipúzcoa, a orillas del río Deva, justo entre Vergara y Eibar. Bien, no está propiamente Soraluce al lado de San Sebastián, esa es la verdad, pero bueno, valía, total. Tampoco la gente va a ir allí personalmente a comprobar con 1 metro la distancia que hay hasta San Sebastián. Pero una vez conseguido el escenario, un escenario muy verosímil, hacía falta un reparto. Esta es una serie de puro guión y de pura interpretación, una serie de diálogos. Sí que el reparto era fundamental, especialmente el de las 2 protagonistas, que en la serie ambas, y en la novela por supuesto, ambas devienen protagonistas absolutas. Son 2 mujeres, ya os he dicho el nombre antes, una se llama Vitori y la otra se llama Miren. 2 amigas de la infancia, casadas con 2 amigos también de la infancia. Vamos, 2 parejas del País Vasco arquetípicas de un pueblecito del País Vasco. Bueno, pueblecito no, pero sí de un pueblo normal cualquiera del País Vasco, que quedan en esa época, ya digo, finales de los 80, principios de los 90, separados, las 2 parejas, por la política. Para los papeles escogieron a 2 actrices vascas muy buenas. Una se llama Elena Irureta, que es la que interpreta el papel de Vitori, y la otra Ane Gabrain, que está en el papel de Miren. Bien, las 2 lo bordan.
son actrices extraordinarias. Sin ellas, yo la verdad, no sé yo si el resultado final hubiese sido tan bueno. Con el resto del reparto también estuvieron muy acertados, aunque ninguno de ellos roza ni de lejos la interpretación de estas dos mujeres. También es verdad que ellas dos son el centro de la historia, así que tenían ventaja. Con los exteriores y el reparto ya decididos, solo les quedaba construir la historia en imágenes. La tenían en texto, pero de ahí a la imagen puede haber muchos tropezones, se pueden dar muchos tropezones. ¿Cuántas adaptaciones fallidas hay en la historia del cine? Bueno, y por extensión en la historia de la televisión. Grandes novelas, gran material literario que por torpeza del guionista, por torpeza del director o por torpeza de todos juntos, al final lo han hecho naufragar una gran novela cuando se la han llevado a la pantalla grande. Bueno, la pantalla en general, porque ya no se puede decirlo de pantalla grande. Bien, esta es una historia que no os voy a contar porque no os quiero aguar la fiesta. Entiendo que muchos la habéis visto, pero otros muchos no la habéis visto y tampoco habéis leído el libro de Aramburu. Así que si os ponéis a verla, no quiero que digáis, pues a mí ya Villanueva me lo contó. Y entonces, precisamente por eso, pues ya no apetece verla. Si habéis leído una novela, no os sorprenderá nada, porque como os he dicho antes, es muy fiel al material literario, salvo algunas, como es obvio y esperable, algunas licencias cinematográficas que se tomó el director para sacar adelante la producción. Bien, la serie es buenísima, te atrapa desde los primeros 5 minutos del primer capítulo y ya no puedes parar a detenerte de ver la serie hasta el 8º y último. Son 8 capítulos de 1 hora aproximadamente, por lo tanto si queréis verlos de un tirón son 8 horas. Vamos, que os vais a pasar el día viendo la serie y tampoco os lo recomiendo. Con el cine, como con todo en la vida, la moderación es una virtud. Es decir, esto de pasarse días enteros delante de la pantalla y las famosas maratones, ¿no? Yo nunca las he practicado. Como máximo me veo 2 capítulos y tiene que ser una serie que me enganche mucho, por supuesto. 2 capítulos creo que es suficiente, además me quedan ganas para ver al siguiente y al tercero. Pero bueno, empieza con una escena memorable, que es la que ha salido en los tráileres y demás. Es el asesinato del Chato, un empresario de la localidad, cuando se dirige a trabajar un día de lluvia. En esos pueblos de Guipúzcoa los días de lluvia son bastante habituales, además una lluvia pesada, está el Cantábrico. Puede parecernos algo muy dramático, además está muy bien rodado, pero es que esas cosas sucedían en el País Vasco y en la Navarra de la época, el norte de Navarra especialmente, de forma habitual. Vamos, que no fue un caso especial o particular de un caso de estos que luego se está 30 años hablando de la historia. No, era una cosa bastante habitual. La ETA extorsionaba a los empresarios locales, impuesto revolucionario lo llamaban, los muy desgraciados, y si no se abonaba la extorsión, mataban al empresario, que no era precisamente el presidente del Banco de Bilbao, ni mucho menos, sino pequeños empresarios pues que tenían sus talleres o sus fábricas en los pueblos y que hacían pues por lo demás una vida totalmente normal e integrada. Pues nada, hasta que esa enfermedad la partió en dos a aquella sociedad, nada más, y esto sucedió a partir de los años 70 y alcanzó, yo creo que su cenit ya en los años 80. En Madrid la ETA también mataba, esa es la verdad, y mucho, por cierto, pero la sociedad de aquí nunca se llegó a fracturar. En el País Vasco había mucha gente que apoyaba aquello, más de manera decidida. Algunos solo de palabra y otros de palabra y además de obra, ayudando directa o indirectamente a los terroristas. Los que rechazaban aquello, que también eran muchos, obviamente, pues preferían callarse, por miedo a que les pasase algo, y sabían que si les pasaba algo, ese algo podía ser letal. Vamos, que no se andaban con chiquitas los etarras. Te pegaban un tiro, pues en cuanto te empezaban a poner dianas por las calles, tu fotografía o tal, y te pone tu nombre y con una diana encima, y esa persona ya estaba pues prácticamente condenada. En Bilbao, en San Sebastián, había algo más de libertad. Porque son ciudades, claro, sobre todo Bilbao, que es grande, y el anonimato es mucho mayor. Uno podía hacer su vida sin que su vecino o sus vecinos se enterasen de lo que pensaba, de lo que hacía. Pero claro, los pueblos, y más del tamaño del pueblo de Vitoria y Miren, Soraluce, no es en ningún momento pone que esté en Soraluce, bueno, cualquier pueblo de Guipúzcoa, esto es válido también para bastantes zonas de Vizcaya, pues en estos pueblos era imposible pasar desapercibido. Así que o colaborabas o te callabas, no había término medio. Pero durante años era impensable que nadie se opusiese abiertamente a aquello. Hasta ya la segunda mitad de los 90 no empezó una actividad masiva de rechazo hacia la banda terrorista ETA. Pudo haber elementos aislados en los años previos, pero, ya digo, eran esencialmente que se oponían abiertamente, pero eran elementos aislados. Bien, ese ambiente angustioso se refleja muy bien en Patria.
Aitor Gabilondo, que es quien la ha hecho, lo ha clavado. Se nota que el tipo sabe de lo que habla. Aitor Gabilondo creo que tiene mi edad o algún año más, pero vamos, que vivió aquello y lo ha sabido reflejar bien. El director consigue incluso transmitir esa angustia al espectador, lo haya vivido o no. Los más jóvenes no se acuerdan, pero todos los demás sí que nos acordamos de lo que era aquello. Si eras de fuera del País Vasco, una de las cosas que te llamaban la atención cuando ibas por allí era que había ciertos temas de los que no se podía o no se debía hablar. Si estabas, qué sé yo, con un grupo de gente allí y salía algún tema político, todos se callaban en el acto. Miraban al suelo, cambiaban de conversación, daban un sorbito a la cerveza, se encendían un cigarrillo, se percibía cierta incomodidad general. Se criticaba la ETA, claro está, porque aquello era criticable, pero entre dientes y cerciorándose de antes de que no hubiese nadie comprometido cerca. Una cosa muy habitual, que yo pude experimentar en aquellos años, era decir que la ETA les parecía mal, claro, a quién no le iba a parecer mal con las salvajadas que perpetraban, que les parecía muy mal todo lo que hacían, pero que el Estado también se las traía y claro, y torturaba y esas cosas. A mí eso me sorprendía porque yo venía de Madrid, que es, no sé, el mismo Mordor, ¿no? El corazón de la bestia, y nunca había sentido represión ni nada por el estilo. Y ojo, en Madrid había gente de todo tipo, de izquierda, de derecha, de ambos extremos, incluso gente que decía que la ETA era una consecuencia de la represión del Estado. Un primo mío llegó a votar a Herri Batasuna, creo que fue en el 87 o por ahí, las elecciones europeas de aquel año, que se presentó Herri Batasuna, claro, como es circunscripción única en toda España, y le votó. Yo recuerdo que era un crío y le pregunté que por qué votaba los etarras y me dijo que eso era lo que iba a derribar al sistema, es que se había hecho anarquista. Luego ya se le pasó la fiebre de esa tontería, se hizo mayor, estudió y se puso a trabajar en un banco. Pero vamos, en esa época, para que veáis, eso sucedía en el mismo centro de Madrid, no pasaba nada, ninguno le detuvieron por ello y mucho menos le torturaron. Así que yo me preguntaba, pues una pregunta más perfectamente lógica, era que si el malvado Estado no hacía esas cosas en Madrid, ¿por qué habría de hacerlo en un pueblo de Guipúzcoa en donde nunca pasaba nada, ¿no? Pero bueno, aquello formaba parte del realismo mágico vascongado, que tanta sorpresa y estupefacción nos provocaba a los que llegábamos de otras partes de España. Ese realismo mágico, en el que había varias realidades que circulaban paralelas, era quizá llamativo para el que lo veía desde fuera, claro, pero no para vivirlo en carne propia. Era también un ambiente muy difícil de llevar a la pantalla, porque si veis Patria, lo primero que advertiréis es que así a primera vista, en aquel pueblo no sucede nada anormal. Es un pueblo guipuzcoano, prototípico, con su iglesia, sus montes verdes a los lados. Guipúzcoa es la provincia más bonita de España y eso, basta con poner una cámara y sale algo bonito. Sus bares con los parroquianos de poteo, las naves industriales en la carretera de entrada. Vamos, un lugar hasta deseable para vivir. Bien, pues el problema es que esa es la primera capa de la cebolla. Luego hay unas cuantas más. Tenemos la capa de los etarras y su organización clandestina, que es una organización clandestina, pero que a pesar de ello es de conocimiento amplio de una parte nada despreciable de la población. Luego tenemos la capa de la iglesia, que aunque oficialmente se mantiene al margen, muestra comprensión cuando no apoyo directo hacia los asesinos. Tenemos la capa de los políticos locales, que o no quieren líos o que los buscan activamente. La de los que quieren vivir al margen, esa es otra de las capas también de esa misma época, la de la gente que quería vivir al margen de todo eso y lo conseguían de aquella manera evitando exteriorizar cualquier opinión política o directamente se iban del País Vasco, cosa que sucedía bastante a menudo, especialmente con empresarios. En la serie podemos ver cómo el empresario al que asesinan al principio pues había hecho intención, no él, pero sí le habían dicho de por qué no se llevaba la empresa a Zaragoza y demás, y él no quería irse porque se va a querer ir de su pueblo, un tipo que además tampoco se metía en política como por lo demás la mayor parte de la gente, y menos en aquel ambiente. Lo último que le apetecía a uno era meterse en política y que te pusiesen en el centro de una diana. También está la capa de los jóvenes vascos de los 80, que o terminaban en la ETA o terminaban en la órbita nacionalista, porque en aquel entonces era lo atractivo y lo que estaba de moda. También tenemos la de las fuerzas policiales, tanto los ertzainas como los guardias civiles, que no saben cómo poner freno a eso, tienen además presiones políticas continuas y que además ellos no hacen más que poner las víctimas encima de la mesa, porque si la ETA tuvo una obsesión toda su historia, fue matar policías y matar guardias civiles. Y luego, por último, los que tenemos también la capa de los que se oponen en la sociedad civil,
que viven lo suyo en soledad o directamente se marchan y tienen que hacer esa oposición pues desde Zaragoza, desde Madrid o desde cualquier otro sitio. Vamos, todos los elementos de una sociedad enferma, completamente enferma por dentro, pero aparentemente saludable por fuera. Bien, todo esto el creador de la serie, que es este hombre, que es Donostiarra, Aitor Gabilondo, lo refleja a la perfección. Recrea una historia que, como os decía antes, es ficticia, pero que podría ser real. Si nos dicen Vittori, Chato, Miren, tal, han existido y se llamaban así, viven en tal sitio y tal, nos lo creeríamos sin ningún problema. La ETA podría haber matado al Chato y tanto Vittori como Miren son personajes de un realismo tal que podrían existir y seguir viviendo todavía hoy en aquel pueblo. Podríamos decir que Patria es una historia íntima no de la ETA, pero sí de los años de la ETA. Si a mí me conmovió, y ojo, yo me limité a ver eso desde lejos, no quiero ni pensar lo que habrá causado esta serie entre los que vivieron aquello en carne propia, dentro del País Vasco o de Navarra. Lo que sí es una historia de la ETA, o mejor dicho, de cómo el Estado terminó derrotando a la ETA, es la serie documental que nos trae Rafa, que también está muy bien. Se titula El desafío ETA, que es un título pésimo para una serie realmente buena. La estrenaron hace 2 años también, pues coincidiendo con lo de Patria de HBO, y se veía que la cosa estaba de moda y sacaron a la vez los de HBO y los de Amazon, los de Amazon Prime sacaron su serie documental. Y tiene como Patria, tiene 8 capítulos. Parte también de un libro, se llama Historia de un desafío, quizá de ahí tomaron el nombre, deberían habérselo cambiado, yo creo, escrito por Manuel Sánchez Corbí, que es un coronel de la Guardia Civil que, aunque nació en Valladolid, se crió en el País Vasco, porque su padre era guardia civil. Bueno, él también ingresó en el cuerpo y fue destinado a San Sebastián, donde ya pasó muchísimos años. Se especializó este hombre, Sánchez Corbí, que sigue en activo, hasta donde yo sé, debe de tener Sánchez Corbí hoy en torno a los 60 años, se especializó en lucha antiterrorista y estuvo presente en algunos de los operativos más famosos, como de aquella época, los años 90 concretamente, como el rescate, por ejemplo, en el año 97 de José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones a quien la ETA mantuvo secuestrado durante 1 año y medio, en un zulo, vamos, a raíz de aquellos cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. Bien, la serie de Amazon es muy completa, sigue un esquema cronológico, desde el primer atentado de la banda en 1968, cuando asesinan a una guardia de tráfico en una carretera de Guipúzcoa, hasta el final, ya en el año 2011, cuando la banda anunció que dejaba las armas. Ya os digo, está muy bien trabajada, tiene nivel world class, vamos, que la serie parece hecha, diría, hace unos años hubiéramos dicho esta es una serie que parece hecha en Estados Unidos. Hoy por suerte se hacen estas series en otros países también. Tiene como 80 o 90 entrevistas a gente de todo tipo, desde abertzales contumaces a presidentes de gobierno como Felipe González, como Aznar o como Zapatero, pasando por jueces, periodistas, guardias civiles, víctimas del terrorismo también. Allá está un policía francés que trabajó mano a mano con la Guardia Civil durante años. Te permite hacerte una idea de lo que fue aquello, porque claro, todas esas cosas no nos enteramos, o buena parte, y más verlo en retrospectiva y con visión de conjunto, ¿no? De cómo estuvo a punto de poner al Estado en jaque la ETA durante los años más duros, cómo afectó a todos los gobiernos durante más de 40 años, bueno, algunos les puso en serios aprietos, como al de Adolfo Suárez a principios de los 80, y cómo, después de dejar casi 900 muertos por el camino, se disolvió, reconvirtiendo el movimiento en un partido político. Es curioso, pero ese partido político ya lo tenían desde, creo, 1978, cuando fundaron Herri Batasuna. Pero estaban convencidos de que si ponían suficientes muertos sobre la mesa, terminarían por torcer el brazo al Estado, y no lo consiguieron. Desconozco si a los abertzales de hoy esto no les genera cierto vacío. Cometieron crímenes atroces para nada, para que el País Vasco siga siendo una comunidad autónoma, que es lo que ya era hace 40 años. Respecto a la Guardia Civil, pues caray, después de ver la serie uno se tiene que quitar el sombrero ante esta gente. Menuda profesionalidad, en serio os lo digo. Cuando empezaron a matar los etarras en el 68, no sabían lo que tenían delante, evidentemente, y por supuesto tampoco sabían cómo combatirlo. Bueno, pues 30 años más tarde eran ya unos especialistas consumados que no daban puntadas sin hilo y que hoy pues los guardias civiles especializados en la lucha antiterrorista se dedican a ir por el mundo enseñando a los demás cómo combatir pues a toda esta gentuza que se dedica al terrorismo, y evidentemente con lo que pudieron aprender en casa
pues saben bastante. En resumidas cuentas, ambas series son muy recomendables. Si estáis suscritos en las dos plataformas, HBO y Amazon Prime, podéis incluso haceros una maratón intercalando capítulos, pero claro, ya os meteríais en 16 horas, así que digo yo que lo suyo es una semanita, más o menos, y saldréis, os lo garantizo, muy reconfortados, tanto espiritual como intelectualmente. Si además se da el caso de que sois menores de 25 años, no lo dudéis. Tenéis que verlas para saber lo que pasó aquí hace no tanto tiempo, es que no es nada, para que no se nos olvide y las generaciones venideras no tengan que volver a pasar por lo mismo. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya el contraplano de hoy. Espero que os haya gustado y miradme bien la Patria y esta del desafío de ETA porque son realmente buenas. La semana que viene tendremos ya contraportada y la siguiente volveremos con películas, eso sí, un contraplano más normal, no monográfico. Entre tanto, me despido de vosotros hasta mañana, que quiero hacer, por cierto, y ya os lo digo, una contrarréplica en directo. La haré, de hacerla, o lo avisaré de cualquier manera a través de Twitter. Lo haré por la tarde aquí en España. Pues eso, hasta mañana, amigos.